que cada uno siempre tiene un sentido. En todo se hace cuando cada uno de nosotros ponemos lo nuestro. Y van a ver ustedes que hoy vamos a tener la oportunidad de asistir a un acontecimiento muy interesante, no solo por lo que es el centro, que es la presentación de un libro de alguien a quien todos, de cerca o de lejos, conocemos. Lo digo porque a mí me tocó de lejos, personalmente, desde Córdoba. Alguien que cambió y que le dio identidad a esta parte del país. Eso será lo central. Pero en este marco, y antes de ponerle un color y de comenzar con lo que vamos a comenzar, yo quisiera mencionar algunos agradecimientos a la gente de la Biblioteca Elordi, por supuesto, al Servicio Penitenciario de la Policía de la provincia de Neuquén, a todo el personal, no solo que hoy nos está acompañando, sino que permanentemente nos abre las puertas a esta iniciativa de poder compartir con ellos la música cuando se puede. A la gente de la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús, encabezado por el Padre Cristian, pero a todos los que se han movido, a todos los que han venido de distintos lugares para compartir este momento. Me gustaría también agradecer mucho, de manera especial, a los internos de la Unidad de Detención 31, que asisten a las clases de música a cargo del Padre Cristian, y en este caso a algunos de quienes desde hace ya unos 2 años integran el taller de coro, también dirigido por el Padre Cristian. Por supuesto, reitero el agradecimiento a todos y a cada uno de ustedes. Este encuentro hoy va a tener 2 partes formalmente hablando. La primera constará de la presentación de parte del grupo coral, tal como dijimos. La segunda va a ser la presentación del libro Vida con Sabor a Evangelio, a cargo de Hernán Ingenuo. Gracias, Hernán. Muchas gracias. No solo por venir y presentar, sino por el trabajo de locos que te tomaste la tesis. Ya hablarás de eso. Pensábamos, y esto lo comparto con vos, y se lo propongo a ustedes, pensábamos, haciendo una composición de lugar y de tiempo, que don Jaime desde el cielo estará muy contento con Hernán, y que aumentará esa contentura por el prólogo artístico que tendrá esta presentación hoy. La actuación artística de uno de sus hijos preferidos, los privados de la libertad. En ellos, hoy, entendemos, se aglutinan muchos de los factores que hicieron de don Jaime quien es. Un entregado y cuerpo y alma, sacerdote obispo, padre obispo, como le gustaba que lo llamaran, y desde ahí nacieron todos los padres obispos que hay hasta hoy a lo largo y a lo ancho de la Argentina. Un piropo, padre obispo, hermoso. Que te digan padre obispo sintiéndolo, es hermoso, ¿no? Ahí lo llamaban así, y quienes lo llamaban así, quienes siempre lo esperaban y quienes se sabían esperados por él. Los pobres, los alejados, los postergados, los mapuches, los huincas con problemas que andaban por esta zona, y toda persona que tuviera algún dolor, alguna denuncia, alguna herida. Hoy don Jaime está feliz desde el cielo. Algunos de los suyos que resumen pobreza, postergación, errores cometidos y que están privados de la libertad, apuestan a la esperanza, como a don Jaime tanto le emocionaba. Y qué mejor que hacerlo con la forma misteriosa y liberadora de la música. Señoras y señores, demos comienzo a este encuentro pidiendo al cielo que lo sea de verdad. Letra y música. Música y letras. 2 águilas que conquistan la altura de la mismísima dignidad humana. Recibamos con un aplauso a los integrantes a parte de los integrantes del coro de la Unidad 31. Un aplauso de los que siguen. Nos hemos tomado una libertad, un atrevimiento con el Padre Cristian y con los muchachos. Y es, ya que estamos en momentos de música, prosa y poesía, dar pie a cada uno de los temas que van a cantar con el atrevimiento de hacerlo en verso. Presentar el tema en verso, como para darle todavía un poco más de esfuerzo a esto de tratar de estar a la altura de los muchachos y también a la altura de Hernán. Si les parece bien, señor director, con usted me diga. Gracias.
Eso. Gracias por lo que diré. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Para cantar nunca se arranca frío, ¿vieron? Hay que calentar un poco los motores antes. Es como un auto más o menos, ¿no? Pero nosotros no vamos a calentar, vamos a cantar así nomás. Así que les pido disculpas a los muchachos también acá. De corazón, para ustedes, esta música que sale también de nuestro propio corazón. Primera parte, entonces. Con el ritmo enamorado de la samba, el corazón parece un festival. Dejando afuera todo mal, la melodía se hace gota de rocío. Como cuando la nieve se hace río, el alma se derrite en un perfume de carnaval. Apenas la consultamos, no lo dudó, y estuvo a los papás de la catequesis que vienen a esta comunidad de Sagrado Corazón, que apenas hicimos eco de lo que iba a ser la presentación de este libro, se fue sumando. Y quiero agradecerle a los chicos del batallón, porque a ellos también les llegó la propuesta y el día de mañana les va a tocar compartir junto a Hernán todo el día para poder conocer un poquito más acerca de Don Jaime. Y un gracias pero muy muy especial a estas dos personitas que tengo acá, que son muy allegadas a mi papá, quien me enseñó el camino de Don Jaime de Nevares, a Nana y a Coti, a quienes conozco desde muy pequeñita y me pudieron unir a la historia de Mari, que después vamos a compartir con todos ustedes. Ahora sí, es un placer darle la bienvenida a esta presentación especial de La vida con sabor a evangelio, una obra escrita con el compromiso y el profesionalismo de Hernán Helmo, a quien agradecemos especialmente su presencia. Hernán nació en la ciudad de Neuquén, allí por 1969, y se formó en el Colegio Don Bosco de Neuquén. Es consultor psicológico y licenciado en teología. Cuenta con una amplia experiencia dentro del trabajo que tiene que ver justamente con este caminar junto a Don Jaime, del compromiso a la sociedad, del compromiso en el desarrollo social. Y conoció a Don Jaime desde su infancia. En esta oportunidad fue el encargado de clasificar los manuscritos del obispo. Dejó allí en la parroquia por el parque industrial, donde vivió hasta el día de su muerte. Antes de darle la palabra a él, lo queremos recibir con un muy, muy fuerte aplauso. Bueno, me voy a parar un poquito así, me relajo. En principio voy a hacer este gesto de agradecerle a la biblioteca en manos de su presidenta. Gracias por recibirnos en tu casa. El libro empieza con agradecimientos, van a ver, y también no puedo dejar de agradecerle a Cintia,
Así que, Cintia. Saben que no nos conocíamos. Más allá de que yo aquí, por ejemplo, en esta biblioteca, dictamos una diplomatura en adicciones, viví un tiempito en el Espíritu Santo, en el barrio de Don Bosco, donde ahí a la otra Cintia fue la primera casa que visité con el padre Fernando Montes. Así que hay mucha historia y si mi hermano Juanpi hubiera estado por acá, seguro se hubiera puesto a bailar la chacareta acá, sin duda, sin duda. Así que Cintia después, antes les digo, los libros están disponibles, los que puedan los pagan, los que no, no. Si los pueden pagar mejor porque eso me ayuda para después regalar más libros. Y Cintia tiene los alias y arreglen con ella, así que ahí está. Pero está prohibido, el que no quiere llevar el libro porque no lo va a leer, está bien, pero no porque no lo pueda tener. Bueno, compartiré un ratito, unos 20 minutos, cómo fuimos haciendo esto, como una guía de ruta y también para compartir algunas anécdotas de Jaime. Y después, bueno, como he hecho en otros lugares, abrimos el micrófono, acá hay gente que ha conocido a Jaime, y está bueno que todos nos contemos la buena noticia de don Jaime en Neuquén. Eso es el Evangelio, contar buenas noticias. Y hoy para mí es un día eucarístico, un día de acción de gracias, donde celebramos y proclamamos que la vida triunfa. Eso es lo que hacemos en cada celebración eucarística. Bueno, este libro tardó 21 años en salir. Y fue así. Bueno, cuando voy a vivir al Parque Industrial, que fue la última residencia de don Jaime muere el 19 de mayo de 1995, hace exactamente 30 años. Él, después de haber ejercido su ministerio del año 61 al año 91, sigue 4 años de una vida intensísima, una vida que lo lleva a ser convencional constituyente, a trenzarse con el ministro Cavallo y con el presidente Menem por el plan Brady. Y entonces, cuando 2 años más tarde de su muerte voy a vivir a esa que fue su última residencia, me dice Juan, el padre Juan San Sebastián, me dice: mirá, ahí en el garage hay unas cajas y unos archiveros de metal que trajo Jaime y que nunca desembaló, así que fíjate qué hay ahí y fíjate qué vamos a hacer con eso. Bueno, es lo que le toca a alguien que recién empieza. Limpiar. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Entonces, ahí es donde, chao, es como si me hubieran mandado a una cueva y entro y encontré la veta de oro, ¿viste? Entonces encontré de todo. Había una caja, me acuerdo, de este tamaño de alta, así, con todas las estampitas de comunión que se ve que le habían regalado a Jaime. Guardaba todo, él tenía una memoria inmensa. En el último verano, él me permitió grabar su historia y me acuerdo que fueron 12 cassettes de cinta de metal. O sea, vos no tenés ni idea que es amigo. Pero después tu mamá te cuenta cómo eran los cassettes, que dábamos vuelta a la cinta así con la virome. Bueno, de esos 12, de 90. Entonces, había también de 60. Sí. Entonces, ahí él me contaba y se acordaba los nombres de todos. Porque cuando fui a tal lado, un tal Boutila me decía que conocí en el concilio un polaco, que después terminó siendo Juan Pablo II. Porque para él el Concilio Vaticano II fue su escuela de obispo, así te lo decía. Bueno, cuestión que encontré esas cosas, sus agendas, anotaba
quién iba a las 9, quién iba a las 11, quién iba a las 5 de la tarde, todo. Me vino a ver Pino Solana, me vino a ver el padre tal, estaba todo ahí como una ayuda de memoria. Y también encontré un cajón que tenía 330 cartas de familiares de desaparecidos, y encontré un archivero con todas las cartas que le habían mandado. Encontré cartas de mis papás ahí, y también un archivero especial que tenía muchas carpetas colgantes, y dentro de ese archivero estaban ordenadas por domingo litúrgico todas las homilías, los manuscritos que él hacía antes para predicar. Se levantaba a las 6 de la mañana, hacía un machetito, como él decía, y con eso iba a predicar. Bueno, son 4.800 manuscritos. Entonces ahí le pedimos una ayudita a los católicos alemanes, que nos compraron un escáner, que no es como ahora como los celulares, que con un celular escaneas todo. Era un aparato inmenso, y con 4 compañeros de la pastoral universitaria y con mucha juventud, porque había que tener juventud, más que la de ahora, escaneamos todos los documentos. Los de las cartas de familiares desaparecidos los entregamos al organismo de derechos humanos, y este material, bueno, además, porque teníamos muchas ganas, nos dedicamos y tipeamos cada uno de los 4.800 manuscritos. Los pasamos a máquina, y es más, le dejamos el subrayado que Jaime había hecho en esos manuscritos. Nos llevó unos cuantos meses, pero terminamos la tarea y está a disposición. En el libro ahí, ya empiezo a contarles, tiene 2 partes. La primera parte es fácil, yo le digo a la gente, mira, es muy fácil. La primera parte usted arranca acá y con esto prende el fuego. Y mientras va haciendo el asado, entonces va leyendo la familia de don Jaime. Porque eso fue lo que a mí me llevó 21 años. Capaz que si hubiera conseguido un analista o alguien que me ayudara, hubiera tardado un poco menos. Pero, claro, la primera parte es el trabajo que yo hice en Barcelona, con todo ese material que me llevé y con los jesuitas que habían acompañado los procesos latinoamericanos de Salvador, Nicaragua, para analizar esos textos y buscar cuáles habían sido los núcleos centrales del pensamiento de don Jaime en sus homilías. Y la segunda parte fue, bueno, y eso estuvo así 21 años también guardado, porque yo, bueno, mi cercanía con Jaime, que ahora les voy a contar, hizo que sabía que él tenía como este tema del engorde personal, de la teología, bueno, pero a la vez había dejado esos escritos ahí, no los había quemado, no los había tirado. No solo eso, los escritos están guardados de 1961 a 1991, que es el periodo en que él fue obispo de Neuquén, pero de los 4 años siguientes no guardó ni un solo papel. Con lo cual, ahí para los que somos teólogos o que venimos en el ramo, hay una concepción, una visión de su idea de profeta maestro y pastor como obispo que es clara. Dijo, esto yo lo voy a guardar. Bueno, entonces lo que hice en pandemia fue a cada uno de los subtítulos del libro buscarle una homilía de Jaime. Y entonces dije, bueno, acá con esto Jaimito, perdóname, ya está, me absolvió. Y entonces todavía quedan un montón de textos sin publicar. Aparte yo hice una selección cuando hice este estudio, era dentro de un ámbito académico, un tanto estricto. Entonces hice un recorte porque a raíz del concilio hubo un cambio del leccionario. Las lecturas de antes del concilio no coinciden con el leccionario de después del concilio. Entonces yo tomé las homilías de 1971 a 1991 y dejé las del periodo anterior. Este libro tiene 3 hilos. Dice la canción, la poesía, ¿no? La de la vida, la del amor, la de la muerte.
Bueno, los 3 hilos que tiene este libro es, por un lado, la de la vida de la cronología de Jaime. O sea, yo sabía que en algún momento estos muchachines no iban a saber quién era Jaime, que él tampoco. Entonces había que contarles a ellos esta memoria de quién es Jaime, de quién sigue siendo también. Entonces, por eso seguí un hilo conductor que es el de su vida. Después, lo que hice fue, a partir de analizar sus homilías y de ir encontrando como esos núcleos de pensamiento, incrustar eso en algún momento de su vida. Por ejemplo, en su vida de seminarista pongo la vida espiritual, pero la vida espiritual a don Jaime la sigue todo el tiempo, toda la vida, ¿no? Ahí les puedo contar que Jaime, en realidad, antes de ser cura salesiano, antes de ser obispo, fue cura salesiano, pero antes de ser cura salesiano, él quería ser monje. Y él se dirigía con un monje que se llamaba el padre Azcárate, un liturgo que vivía en el monasterio de Belgrano, ahí en María Campos. Hoy ya no existe ese monasterio, o sea, existe la iglesia, pero hay una residencia estudiantil, ya no hay más monjes ahí. Y él se iba a confesar ahí con el padre Azcárate, se dirigía con él, y cuando bajaba las escaleras de ese monasterio ahí dijo: no, me voy a ir a la Patagonia. La mamá ayudaba a los salesianos en la Patagonia con un grupo de mujeres de la alta sociedad porteña, y en su casa iba mucho el padre Pedemonte, y con él entonces compartía charlas, y finalmente decidió ingresar al seminario de los salesianos en Córdoba. Antes de eso fue abogado, y rindió todas las materias libres. No cursó ninguna materia. Era cabecita. Y antes de eso él fue subteniente de reserva. Iba a traer, porque nos regaló a la familia, y me las terminé quedando yo, las botas de su tiempo de militar. Él era de caballería, por eso lo vemos montar, y montaba muy bien, le gustaba. Y eso también ayuda a entender después algunas cosas de su posicionamiento en relación al tema de los militares. Porque él, por un lado, yo creo que a diferencia de San Angelelli, que lo asesinaron, a él no lo mataron porque él tenía un vínculo con la aristocracia porteña, y tenía tíos generales. De hecho, balearon la catedral, y hay una anécdota muy interesante, que Jaime atendía la puerta, atendía el teléfono, y un día levanta el tubo y dice: ¡ay, qué bueno! Porque entonces mañana salimos en el diario. Y cuelga. Y entonces le preguntan: don Jaime, ¿quién era? No, llamaron para decir que habían puesto una bomba en el obispado. Esa capacidad de poder transformar la tragedia con un humor irónico y casi negro, pero a la vez de poder desdramatizar y tener coraje también para decir, porque como también le dijo un militar a él: don Jaime, usted sabe que si usted no estuviera ahí, estaría de este lado, como diciendo, si usted no fuera obispo, hubiera sido militar. Y don Jaime le dijo: sí, pero yo ya me hubiera retirado. Entonces, no es que él despreciaba a la fuerza, lo que no toleraba era la deshonra. Eso era lo que le costaba. Y era un hombre cabal en ese sentido. Amaba la república, las instituciones, y también le dolía a la iglesia. Entonces, en eso creo que para nosotros es un lindo legado poder ir comprendiendo también esas cosas.
de por qué él vivía eso. Entonces, por eso me gustó poder ponerle a cada etapa de su vida un núcleo, llamaríamos teológico, o un núcleo de vida. Y el tercer hilo es el de la propia vida, que fue también el que me llevó 21 años para poder publicar. Porque yo decía, claro, esta primera parte del libro, y tiene mi subjetividad, claramente. Me preguntan, ¿cuándo lo conociste a Jaime? Y yo lo que tengo que contestar es que Jaime me conoció a mí, antes que yo a él. Porque pasó así. Mi papá fue alumno pupilo de Jaime en el Don Bosco de Bahía Blanca. Y mantuvieron ese vínculo. Por eso al final van a encontrar unas fotos y a la mesa están en su viaje de egresado a Bariloche. Ahí, con Jaime, y el segundo que está sentado a la derecha ahí es mi viejo. Esta anécdota no la conté nunca, así que se la vamos a regalar a Zapata. Fueron a este viaje egresado. Y nada, como muchachos de viaje egresado, Bariloche, habían preparado una obra de teatro que se llamaba Los árboles mueren de pie. Cuestión que se mamaron. Y se mamaron antes de la obra de teatro. Con lo cual se subieron arriba del escenario, se empezaron a olvidar de la letra, se empezaron a matar de la risa y siguieron con la obra. Cuando terminó la obra, toda la gente se paró y los aplaudieron de pie porque pensaron que era una comedia, que habían hecho una obra fantástica porque habían modificado esa obra de teatro y la habían hecho cómica. Don Jaime estaba recaliente, imagínense. Pero bueno, esas fueron las anécdotas que fueron generando este vínculo, y entonces también van a encontrar ahí a Don Jaime en la escalinata de la Basílica de Almagro, donde lo hacen obispo ese día. A las puntas están mis padrinos de bautismo, Aledier y Giovanni Calani, y ahí a mi mamá, mis papás estaban de novios, y a mi mamá se le ocurre decir que había otro que lo habían nombrado obispo Santa Cruz y que los estaba como invitando a Santa Cruz. Ah, sí, dijo Don Jaime, ustedes se vienen conmigo en Neuquén. Chao. Así que mis viejos llegaron con Jaime, ellos de novio, como eran en esa época, ¿no? O sea, mi viejo a vivir en una pensión, mi vieja a vivir en la casa de los Valls, por eso hay una foto de Gustavo Valls ahí, en cura, que se lo conocía como el cura Gaucho. Y bueno, entonces los fines de semana pasaba Jaime con su estanciera, lo llevaba ahí a la confluencia o a pasear, y así fue. Yo no me di cuenta quién era Jaime en mi casa. Para mí era un señor grande que venía a comer de vez en cuando. Si tengo que decir cuándo me di cuenta, y qué sé yo, creo que en la confirmación, en el tercer año, y después cuando lo vi caminar con los obreros de Piedra del Águila, en el 86. Ahí es que me di cuenta, ah, mira, ¿quién es este? Don Jaime era, dice Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, de esos obispos que eran pocos en esos tiempos, que era capaz, no lo dijo así, pero de leer los signos de los tiempos, como dice el Concilio Vaticano II. Eran capaces de ver donde otros no veían, donde otros veían otra cosa, él veía otra cosa. Y déjenme que les cuente una anécdota también. No está en el libro, pero se me viene ahora a la cabeza. El 2 de abril de 1982, ¿qué pasó? Recuperamos la Malvinas. Todos estábamos felices. Y yo estaba en primer año. Y mis papás nos iban a buscar al colegio y volvíamos 13:25, terminábamos, veníamos del Don Bosco, comíamos. Y entro y había una sala donde estaba el televisor y estaba Don Jaime mirando bueno, lo que transmitían la gente de Plaza de Mayo. Y una señora que nos cuidó durante toda la infancia y que
estaba ahí, se acerca y le dice: don Jaime, vio, vamos para comer, pero vio que recuperamos las Malvinas. Y don Jaime, yo nunca lo había visto tan contrariado, pobre, agarró con Ana y le dijo: usted no tiene idea del dolor que esto le va a causar a la nación. Y bueno, y siguió con su enojo. Tanto es así que en las homilías posteriores él predicó esto. Y es poco conocido que le interpusieron una denuncia en los juzgados de Bahía Blanca por traición a la patria, por cómo se iba a oponer a la guerra de Malvinas, que habíamos recuperado las islas. Él sabía lo que venía, veía donde otros no veían. En junio se terminó la guerra y la historia le dio la razón, y el juicio nunca prosperó, más allá de que mi viejo tuvo que viajar a presentar un escrito cuando apareció esa denuncia. Ese era Jaime, el que iba por el norte de Neuquén y podía ver la pobreza en la que vivía nuestra gente. Puse adrede fotos de Jaime y lo van a encontrar. Las fotos primeras de Jaime eran de un obispo con zapatos de charol. El charol es una cosa brillante y como unos zapatitos re bonitos. Y a don Jaime lo terminaron enterrando con bolseguíes. Pero, ¿qué pasó para que un obispo, con todos sus atributos, sus bordados, con sus zapatos de charol, terminara enterrado con bolseguíes? Bueno, para mí lo que pasó es que don Jaime anduvo por la vida sin impermeable y que se dejó mojar por la lágrima de la gente, y eso lo cambió. Él fue al norte de Neuquén, vio la pobreza en la que vivía la gente, y eso lo cambió. Él nunca pensaba ir al Chocón, pero hubo un curita pícaro que se llamaba Ettore Gagliati, que terminó muriendo en Villa Angostura. Ettore venía de Italia y un día le dijo: don Jaime, ¿sabe que hay un problemita en el Chocón? ¿No me acompaña? Y cayó ahí con los obreros en medio de la huelga. Entonces Jaime, ¿qué hizo? Bueno, empezó a escuchar y tenía vinculaciones. Imagínense, él hizo primer grado en Francia. Murió su papá, entonces su mamá, que era la señora Casares, hija del intendente Casares, o sea, la calle Intendente Casares, Buenos Aires, ese es el abuelo Jaime. En su casa, su madrina era la hija del presidente Juárez Selman. Esa es la madrina de Jaime. Y la familia Roca, que visitaba su casa, le regaló el escritorio del general Roca que él tenía en su obispado. Hoy está en el Museo de la Confluencia de la capital neuquina. Imagínense si no conocía. Él en el La Salle estudia con el presidente Lanús. Con Lanús era compañero de La Salle. Con lo cual, cuando fue la huelga del Chocón, obviamente que el presidente Onganía lo iba a invitar al Mesidor, a la residencia de Villa Angostura. Estuve hace poquito en el 19, el día del aniversario, estuve con los pibes de colegio Don Jaime y les contaba esta anécdota. ¿Saben que acá, pocas calles de acá, se juntaron Onganía y Jaime? Entonces tuve el privilegio, me permitieron conocer ese lugar, una arquitectura francesa, y tiene una biblioteca
muy chiquita, de madera, redonda, así, no más grande que esto. Entran 2 sillas y una mesita al medio. Y después, toda una biblioteca. Se sientan, y entonces el presidente Onganía, de facto, le dice: bueno, don Jaime, usted entenderá, bueno, monseñor, usted entenderá lo que es importante por lo que nos reunimos. Y Jaime, ni lerdo ni perezoso, le dice: depende de lo que sea para usted importante. A lo cual el presidente de facto contesta: bueno, entiendo que es la obra del siglo, que así se le llamaba al Chocón. Con lo cual don Jaime señala un crucifijo y dice: bueno, en realidad para mí lo importante son las personas por las que murió él. Así que Onganía se levantó, le dijo: monseñor, nuestra entrevista acaba de terminar, hasta luego. Él siempre decía: lo cortés no quita lo valiente. Y con mucha cortesía, ambos fijaban su posición. Don Jaime no iba a dejar, como pasaba, que cuando se cortaba una soga y caían los obreros, se los tapaba con cemento. Y él entendía que esa obra sí era muy importante, pero no a cualquier precio, y menos al precio de las pirámides de Egipto. Entonces, esas son como algunas claves que también me parece que son como valiosas en este tiempo. Ahora vamos a leer unos textos de Jaime. Yo los voy a leer, después me van a contar una historia y después se las voy a volver a leer. Pero lo que les quiero decir es que en el libro yo digo ahí, porque hace poquito murió un monje, yo estuve unos 6 meses viviendo ahí en Los Toldos, y Mamerto Menapache un día me dice: ¿viste ese árbol? Me dice: ¿qué te parece lo más importante? Y bueno, uno como Gil entra: y las mandarinas. No, me dice. Y entonces allí, bueno, la madera. No, me dice. No, lo más importante del árbol son las semillas. Y eso me quedó. Por eso, la idea de poder contar estas cosas es encontrar cuáles son las semillas. Porque ya no son los tiempos de Jaime. Son otros tiempos. Hay otra lluvia de lágrimas por la cual dejarse mojar. Hay otra, qué sé yo, hoy llora el planeta. Y tenemos que escuchar el grito del planeta, ¿no? Bueno, Francisco hizo eso, por eso escribió la Laudato Si. Otro que se dejó mojar, por eso escribió Fratelli Tutti, sobre la fraternidad social, no sobre la, che, somos amigos, No. Porque hoy, que se habla de tanta libertad, carajo, la libertad sin fraternidad y sin igualdad no es cristiana. Será otra cosa, pero no es cristiana. Por eso necesitamos la fraternidad social. Y claro, me pasó eso, que fui a leer Fratelli Tutti y yo digo, empiezo, primer párrafo de Fratelli Tutti, y dice Francisco: Fratelli Tutti escribía San Francisco de Asís para dirigirse a todos los hermanos y las hermanas y proponerles una forma de vida con sabor evangélico. Esa es la primera frase de Fratelli Tutti de Francisco. Porque el libro se llamaba La Doctrina del Amor, en realidad, que es lo que dice Jaime en su petición final. Tenemos una doctrina que vivir, que practicar. No dice el derecho canónico, el catecismo, no, dice la doctrina del amor. Sean santos, dice Jaime.
como nuestro padre dice. Bueno, pero ahora les cuento eso de los santos. Pero eso dice Francisco Fratelli Tutti. Y yo digo, esto lo escuché. ¿Dónde lo escuché? ¿Dónde lo escuché? No, lo tengo que buscar. Es fácil ahora con... Y entonces, en 1977, Jaime decía, tomemos en serio nuestra fe. La sal sin sabor parece sal, pero no sala. Parecido al filósofo contemporáneo Charlie García. Así se puede parecer cristiano, se puede aparentar, pasar por cristiano, pero ¿tiene nuestra vida con sabor a evangelio? Y esa notita es la que está acá resaltada en la contratapa. Esa es la frase de Jaime, escrita, vida con sabor a evangelio. Bueno, don Jaime, claro que tenía ese sabor, por eso se dejó comer y nos llenó de gusto la vida. Es así. Y en esto de ser santos, yo tenía acá, más fácil. En la bendición final, y con esto voy terminando, ya la han escuchado, entiendo yo, muchas veces, pero me gustaría leerles dos cositas más, tres. Bueno, de a poco, amigo. Quería compartir con ustedes la bendición de don Jaime, que ahora no aparece, porque él habla del tema de la santidad. Sean santos como Tata Dios nos pide que seamos. Para él la santidad era una condición de cualquiera de nosotros. Y para menos, ni arrancar. Por eso él escribe a su hermana esto. Dice, ¿no te llegaron para el día de tu cumpleaños estas líneas que te desean la gracia de corresponder cada vez más afinadamente al llamado a la santidad? Su hermana era monja de clausura benedictina. Es la misma ilusión que tiene Tata Dios respecto de nosotros. Como los padres de la tierra se ilusionan con poder decir, mi hijo el doctor. Así lo escribe. Tata Dios se goza con poder decir, mi hijo el santo. ¿Tiene cada desilusión el pobre? Siempre usó el humor. Y en sus homilías van a encontrar también, pone y marca ahí, chiste, ¿no? Dice, uy, otra vez nos empiezan a hablar de la cuestión social. Antes nos hablaban del infierno y estábamos tan tranquilos. Y ahora les quiero leer un último texto para después, Mari, pedirte que nos cuentes algo de lo que pasó en Mayo. ¿Podemos? Bueno, perfecto. Yo voy a leer algo y después la vamos a escuchar a esta mujer. Déjenme que si no me corrieron... No se puede. Esto es pura cepa, pero yo tenía acá marcado en 1975 y me voy a tomar el tiempo de buscarlo. Acá está. Acá lo encontré. Homilía del cuarto domingo de Adviento de 1975. O sea, un domingo antes de Navidad. Paso directamente donde dice conclusión. Esto es con lo que cerraba la prédica de don Jaime. Conclusión.
La obediencia a Dios se resume en hacer bien al prójimo en toda nuestra vida. Santiago Apóstol: la religión pura y sin mancha delante de Dios, de nuestro Padre, consiste en ocuparse de los necesitados. El cristiano que reduce su religión a los sacramentos, a purificar su alma y se desentiende de los demás, no es fiel discípulo de Cristo. Más bien está traicionando su misión en el mundo. Por eso la Iglesia hoy, continuando la enseñanza del magisterio transmitida por los apóstoles reunidas en el concilio, y todos los obispos dicen: los gozos y las esperanzas, las tristezas, las angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los más pobres y de cuantos sufren, son a la vez gozos y esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de Cristo. La Iglesia solo desea continuar la obra de Cristo, que vino al mundo para servir y no para ser servido. ¿Ven, mis hermanos, cómo la enseñanza en asuntos que atañen a esta vida y la denuncia no es meterse en política, no es salir de su misión específica? Todo ello lo hemos demostrado sin dificultad. Es consecuencia de la encarnación de Dios hecho hombre para reconciliarse con el Padre, para hacernos hijos de Dios y hermanos en el amor. Por ello sufrió persecución y muerte, y nos anunció que si somos fieles a su mensaje, nos odiará el mundo y sufriríamos también nosotros lo que Él. Él pone, cito a San Pablo: el amor de Cristo nos urge, apremia, por eso les suplico en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Este es el tiempo favorable, este es el día de la salvación. Mis hermanos, que esta Navidad que celebramos sea verdaderamente cristiana, es decir, en el amor que engendra la justicia, de la cual nace la paz por Cristo, que Cristo vino a traer a la tierra. Lo que el mundo no nos puede dar, paz que exige esfuerzo, abnegación y lucha.